Muy buen día tengan todos ustedes, amigos en Cristo. Es un gusto, es una alegría, es un gozo el poder participar a través de estos medios digitales la palabra de Dios para que llegue a sus vidas, a sus hogares, a sus familias. Y les pido en especial a la Virgen María, en nuestra advocación de la Señora de Bugambilias, en estas sus fiestas patronales, su mediación y su intercesión, para pedirle y suplicar que como medianera de gracia nos alcance la gracia de la paz en el mundo, la paz en nuestra patria, la paz en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestros corazones. En especial encomendemos a nuestros enfermos y a las personas que les cuidan. Y en especial gracia y bendición a todos, en especial a nuestra comunidad parroquial que hoy lo honramos en estas sus fiestas patronales. Les invito por la mediación de María a disponer nuestro corazón a la palabra de Dios, tomado del Evangelio según San Marcos capítulo 11 del 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres. Pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Estimados hermanos, la palabra de Dios que hemos escuchado en este Evangelio describe una escena de encuentro de Jesús, teniendo como antecedente el día de ayer, en estos días, cómo el Señor purifica el templo como casa de oración. Por eso sus enemigos lo abordan y le hacen esa pregunta: ¿con qué autoridad haces todo esto? Si nos fijamos, lo primero que debemos entender que sus enemigos, estos grupos de personas, lo único que quieren es prácticamente poner una trampa. Es una pregunta tendenciosa, capciosa. No es tanto que ellos tengan el deseo sincero, honesto, transparente, para ver de dónde surge la autoridad de Jesús, como para poder adherirse a su persona, disponerse a su mensaje. Claro que no. Es, repito, una pregunta capciosa, es una trampa, es algo tendencioso para poder acusarlo, para poder matarlo. Por eso nuestro Señor sabiamente intuye a aquellos que le preguntan de esta forma, con esta tendencia. Por eso el Señor sabiamente les dice: si ustedes me responden a esta pregunta, yo les voy a responder con qué autoridad lo hago. ¿De quién venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Y perfectamente como lo describe el Evangelio. Si decían que de Dios, entonces ¿por qué no le creyeron a Juan y aceptaron el mensaje del bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento, de conversión, de voltear y rectificar su vida hacia Dios? Y si decían de los hombres, el mismo Evangelio lo relata. Como Juan era concebido como un auténtico profeta,
entonces ellos se iban a desacreditar todavía más ante el pueblo. Por eso la respuesta es: no lo sabemos. ¿Qué enseñanza nos deja ante la descripción del Evangelio? Entendamos de dónde viene la autoridad. Por eso el Señor, si bien no da una respuesta explícita, es muy explícita su autoridad. Su autoridad nace de su testimonio de vida. El mismo Evangelio lo dice en muchas partes. ¿Con qué autoridad es esto? Pues yo no hago otra cosa sino lo que le veo hacer al Padre. Si el Hijo realiza las obras del Padre es porque no hace otra cosa sino lo que le ve hacer al Padre. Mi Padre y yo somos uno. Por eso es el mismo Cristo que dice: bueno, si no me creen a mí, crean a mis obras. De otra forma lo dirá: un árbol malo da frutos malos y un árbol bueno da frutos buenos. ¿Qué está diciendo nuestro Señor? No esperen solamente una respuesta en la palabra, sino es una palabra encarnada en la vida, en el testimonio de vida, que va a ser el mejor testimonio, la mejor respuesta. La autoridad de Jesucristo no es otra cosa sino su propia vida, su propio testimonio, su propia coherencia entre lo que dice y lo que hace. Les invito a leer estas palabras de San Pedro Crisólogo, haciendo referencia a San Juan y cómo el mismo Señor todavía lo resalta y lo fundamenta más en él. Vino Juan el Bautista y vosotros no creísteis en su palabra. Juan Bautista enseñaba con palabras y obras, verdadero maestro, que muestra con su ejemplo lo que afirma con su lengua. La sabiduría hace el maestro, pero es en la conducta lo que da la autoridad. Enseñar con obras es la única regla de aquellos que quieren instruir. Enseñar con palabras es la sabiduría, pero cuando se pasa a las obras es virtud. El verdadero conocimiento está unido a la virtud. Por eso enseñar con obras es la verdadera autoridad. Qué palabras tan profundas nos da San Pedro Crisólogo. La sabiduría hace el maestro, pero es la conducta lo que le da autoridad. Esta es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hizo la referencia a San Juan. Si Él era la voz y la palabra es Jesucristo, la encarna en el testimonio, como lo hizo Juan, y por eso le recrimina. ¿Y por qué no le creyeron a su bautismo? Remito a otras palabras para resaltar y profundizar el mensaje. Palabras del Papa San Pablo VI que hoy celebramos. Decía el Papa: el mundo de hoy escucha más, con más gusto, a los testigos, porque el testimonio de ellos es la mejor cátedra, la mejor enseñanza. ¿Con qué autoridad haces todo esto? Con la autoridad del testimonio de vida. Por eso, hermanos, que nuestra autoridad sea no otro, sino el testimonio de vida, la coherencia de vida, la congruencia de vida. Y así podemos nosotros, en nombre de Cristo, teniendo la autoridad de Cristo, dar razón de nuestra fe. Pidamos esta gracia por la mediación de la Virgen María en Nuestra Señora de Bugambilias. Reciban la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ustedes y sus familias.